100 cartas sobre la oración interior. Por Henry Caffarel. Carta número 98. Jalones en el camino. Las etapas en el camino de esta unión con Dios no son necesariamente las mismas para todos, pero su progreso va siempre en el sentido de un amor a la vez más ávido y más puramente desinteresado. Señora, para responder a su deseo me gustaría poder rescatar la evolución espiritual de su marido, pero es difícil. ¿Cómo? ¿A través de qué etapas ha accedido a esa vida interior luminosa ante la cual uno no puede menos que quedarse impresionado? Es el secreto del Señor. Es verdad que durante años yo he sido el testigo y el confidente de sus esfuerzos espirituales, pero lo más importante ocurría en él a una profundidad a la que yo no tenía acceso. Voy a intentar, sin embargo, precisar las principales etapas de su vida de oración como he creído discernirlas. Cuando le conocí, hace ya 12 años, era, usted lo sabe mejor que yo, un hombre de fe profunda. Tenía casi siempre la reacción del creyente, tanto si uno de sus hijos estaba enfermo como si tenía que tomar una decisión importante en los negocios. En el grave accidente que tuvo usted, su primer impulso era recurrir a Dios. Recuerde usted con qué fe en la paternidad divina le gustaba citar la palabra de Cristo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Un día tuve el sentimiento de que acababa de entrar en una nueva fase espiritual. Durante una conversación con él me pareció que su oración se había transformado en los últimos meses. Ya no eran los bienes temporales sino los bienes del reino lo que él solicitaba de Dios, y con cuánta insistencia. Cuando yo le dije que era perfectamente legítimo orar a Dios por nuestras necesidades temporales, no me lo refutó, pero con un tono que me impresionó me recordó las palabras de Cristo: no se angustien buscando qué comer y qué beber. Son los gentiles los que ponen su afán en esas cosas, ya sabe su Padre que tiene necesidad de eso. En cambio, busquen su reino y todo los demás se dará por añadidura. Estaba habitado por un deseo muy vivo de la gracia y vivía esa experiencia, una gracia que le llevaba a corregir sus defectos y lo empujaba a una oración más profunda, gracia de paz y de alegría, gracia que, a través de él, tocaba las almas de aquellos que venían a pedirle consejo. Fue en esa época, seguro que usted lo recuerda, cuando con tanto cariño se preocupó de aquel joven delincuente. Algunos años más tarde comprendí que aquella etapa también había sido superada. Un día en que hablábamos de oración me citó esta frase de un místico: ¿qué diferencia entre aquel que va al festín por el festín y aquel que va para encontrar al amado? Muy frecuentemente, en los meses que siguieron se repetían en sus conversaciones y en sus cartas versículos, salmos reveladores del estado de su alma: Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, mi alma te busca a ti, Dios mío, tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Extiendo a ti mis manos y mi alma está como tierra sedienta de ti. Quedaba claro cuando uno hablaba con el que no eran ya los bienes de este mundo, ni siquiera, en cierto sentido, los bienes del reino, a los que él aspiraba, ni tampoco los dones de Dios, sino el don de Dios mismo. Los años pasaban y ese deseo ardía en él. Estaba ávido por leer los grandes autores espirituales, de conocer a personas que le hablaran de Dios. Era como si siempre esperara descubrir un secreto, el modo de encontrar a ese Dios que lo había seducido y de no dejarle nunca. Había algo extraordinariamente emocionante en esa necesidad de Dios, impaciente y tranquila a la vez, que emanaba de lo más profundo de su ser, que se le escapaba en sus conversaciones conmigo, que seguramente debía traducirse en su oración a modo de apremiantes llamadas. Creo poder decir que su marido había llegado entonces al auténtico desprendimiento evangélico, no por el desprecio de los bienes de la tierra, sino gracias a la fascinación que ejercía sobre él un bien incomparablemente superior. Después llegó un tiempo en el que me sentí desconcertado, me preguntaba si su fervor no había declinado, ya no percibía los latidos de su corazón ardiendo en la fiebre de Dios. Sin embargo, no llegué a inquietarme, porque la paz, la alegría, iba a decir el Espíritu Santo, se transparentaba en él, la prueba estaba en el alcance cada vez mayor de su compromiso. En esa época preparó para el bautismo a aquel profesor judío que, los dos, acogieron con cariño.
Pero yo identificaba mal la obra de la gracia en él, hasta el día en que, sin pretenderlo, me dio la clave hablándome de un, más allá del deseo, le interrogué un poco sobre esto. Y he aquí, casi textualmente, lo que me respondió. Es verdad, durante años mi vida interior ha sido un insaciable deseo de Dios. Y de repente, un día fue como si todo ese deseo hubiera muerto. Tuve mucho miedo. Estaba convencido de haber perdido a Dios. Al sentimiento de vida intensa que acompañaba en mí el deseo irrefrenable de encontrar al Señor, de perderme en Él, le sucedió un vacío, una atonía espiritual. No sabía ya si todavía tenía fe, y estaba seguro de no amarle ya, puesto que no encontraba en mí el menor deseo. Usted no estaba aquí para ayudarme a comprender la voluntad de Dios. Tenía el sentimiento de haber salido de un largo espejismo. Estaba al mismo tiempo calmado y desolado. La luz volvía a mí cuando me acordaba, con una cierta nostalgia, de la oración que a lo largo de los años precedentes invocaba tan a menudo: Señor, tengo hambre y sed de ti. Comprendí por primera vez que esta oración no era lo bastante pobre. Tengo hambre, tengo sed, el yo estaba todavía muy presente, muy vivo, cuando debería haber estado crucificado. Había renunciado primero a los bienes de este mundo, luego a los bienes del reino. Me faltaba renunciar al deseo mismo de Dios. En el sentido de que no debía desear la unión con Dios por mí, sino por Dios, que ella no debía ya ser un deseo mío, sino un deseo de Dios en mí. Hablamos largamente ese día de esta etapa nueva de su vida de oración. Cuando, algunos meses más tarde, usted me informó de su muerte accidental, me volvió a la mente el pasaje de la vida de los santos musulmanes, de Émile Dermenguem, que él me había citado con un gozo intenso durante nuestra última conversación. Una voz exclamó: «Oh, Abu Yazid, ¿qué deseas?». Yo respondí: «Deseo no desear, porque yo soy el deseado y tú eres el que desea».